Bueno, siendo las 6:30, vamos a comenzar la reunión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Álvaro Monterrosa Castro, un importantísimo médico obstetra de Cartagena e historiador. Va a presentar una charla interesante sobre la doctora Paulina Beregov. Luego el doctor Fandiño va a presentar una charla sobre la doctora Ana Galvis Hoss y el comentarista va a ser el doctor Luis Hernando Erazo. Señor presidente. Orden del día. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, sesión académica 28 de agosto de 2019. Primera médica formada por una universidad colombiana, doctora Paulina Beregov, a cargo del doctor Álvaro Monterrosa Castro. Doctora Ana Galvis Hoss, primera mujer médica colombiana y suiza, doctor Jaime Fandiño Franqui. Comentarista, doctor Luis Hernán Erazo. Leído el orden del día, señor presidente. A continuación, el doctor Monterrosa, Álvaro Monterrosa Castro, es médico, especialista en cirugía, en ginecología y obstetricia, en docencia universitaria, en dirección de instituciones educativas, investigador y padre evaluador de Colciencia, miembro de la Academia de Medicina de Cartagena, de la Sociedad Colombiana de Historia, miembro de la Sociedad Bolivariana de Ginecología, y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Doctor Monterrosa, por favor. Muy buenas noches a todos. Inicialmente, las gracias a la Sociedad de Historia de la Medicina de Colombia por la invitación y la oportunidad de compartir estos resultados que hacen parte de un semillero de investigación de historia de la medicina de Cartagena, que venimos liderando en los últimos 8 o 10 años aproximadamente. Nos han pedido hablar sobre esta persona que fue Paulina Beregov Guillot, posterior al haber contraído matrimonio, la cual tuvo una historia muy importante dentro del desarrollo de la medicina de Colombia y tuvo su presencia en el país en varias etapas. Vamos a hablar en la noche de hoy única y exclusivamente de la etapa en la cual ella estuvo en la universidad con la cual trabajamos, que es la Universidad de Cartagena, y vamos a ver cómo las bases de lo que ella desarrollaría más adelante en su vida en Canadá, el cual ejerció durante más de 30 años, y lo que hizo en Bogotá, las raíces, la esencia de lo que ella tenía, lo desarrolló en Cartagena, en esta Cartagena. Esto que ustedes observan es una fotografía de un sitio que seguramente ha tenido el honor de tenerlos a ustedes presentes. Esa es la Torre del Reloj, mirado desde la parte de atrás, o sea, desde la Plaza de los Coches, una fotografía que corresponde a la época en que una jovencita llamada Paulina Beregov llegó a Cartagena. Detalle en unos instantes lo que tienen en la fotografía, puesto que eso fue lo que ella encontró. Pero yo no quiero contentarme con que ustedes miren una estampa, sino que vean unas imágenes y se imaginen momentáneamente lo que podía representar para una joven de 20 años encontrar en una ciudad, que es lo que vamos a mirar a continuación. La Torre de Reloj Público. Camellón de los Mártires, que es la zona que encuentran al frente del mismo. Miren la semblanza de los autos. El auto, el burro, la gente, la vestimenta. No sé quién es el autor del video, circula en redes sociales y es de la década de los años 20 en Cartagena.
sobre la zona de las murallas había hacia la parte de atrás, donde está la avenida Santander, dos barrios marginados. Se llamaba uno de ellos Pekín. Seguramente esta es población de ese sitio. Era normal para la época andar en la calle y personas desnudas. Confróntenlo con lo que van a ver en las siguientes imágenes. Habían casas en las zonas de las murallas. El Cabrero, con la ermita del Cabrero, el barrio de Chambacú. Una panorámica desde Cartagena, probablemente desde el Castillo San Felipe. La zona de la muralla, y miren el comportamiento de personas forasteras, como se llamaba en la época. La vestimenta de los nativos. Seguramente le tiraban monedas, muchos de ustedes todavía lo vieron, recientemente sucede igual en las zonas de la bahía. Esos forasteros serían ya un turismo incipiente. En Cartagena tenemos hoy el Transcaribe como el Transmilenio. Miren el Transcaribe de esa época, en los barrios como Manga. Este barrio es Torice, que está cercano al centro de Cartagena. La forma de la cocina, la vivencia en conjunto entre personas, animales, el perro, la gallina. Y el acoso al turista actual no es tan nuevo. Miren, ya en la década de los 20 se puede mirar y se ve la interrelación. Muestra de pronto una ciudad abriéndose hacia el mundo. Quiero mostrarles estas escenas que son muy probablemente en la zona de Boca Chica, pero quiero hacerlas para llevarlos a ustedes a Caño del Oro, que queda en la misma isla, puesto que de ella vamos a hablar, y ahí se manejaba igual. Dedíquense y miren las barcazas, las personas que las conducen, puesto que más adelante los voy a relacionar con algunos aspectos que vamos a mostrar. Esa era Cartagena. A ese sitio llegó una muchachita de 20 años de edad, que ya ahora les voy a decir el por qué llegó a Cartagena, qué fue lo que llegó a hacer y por qué esa muchachita escribió esta frase en uno de sus dos libros. Dice: Cartagena, Cartagena, bellísima Cartagena, hecha solamente por la mano de Dios, que está en un libro donde ella es crítica hacia la sociedad, sobre todo la sociedad médica colombiana. En la siguiente diapositiva les hago un resumen muy somero también de lo que vimos en las diapositivas anteriores, en el video sobre todo, que es lo que queda de lo que pasó del siglo anterior, que fue el siglo XIX. En el siglo XIX la ciudad de Cartagena perdió casi toda su población. Más de un 70% de la población cartagenera se perdió. La ciudad fue diezmada por las epidemias. Allí apareció la epidemia de cólera, epidemias febriles, epidemias de malaria, epidemias de dengue, sarampión, tuberculosis, que causaron gran muerte de la población. Pero también los sitios, recuerdan el sitio de Murillo, ahí prácticamente sucedió fusilamiento y desplazamiento, como se llama hoy, de casi el 70% de la población cartagenera. Perdió sus líderes, perdió sus gobernantes. La cantidad de personas que les tocó huir hacia Centroamérica hoy se sabe que es bastante grande. Pero cuando comienza el siglo y vemos, si nosotros sacamos un análisis de lo que tenemos, ya ahí tenemos un puerto que está activo. En las primeras imágenes no está muy claro, es la Bahía de las Ánimas, llena de goletas que vienen de toda Centroamérica, Curazao, Bonaire, con lo cual hay un comercio activo que crece y que la ciudad quiere cuidar. No se le olvide, quiere cuidar. Hay migraciones, llegan forasteros y miren una mezcla de lo urbano con lo rural. Vieron las carencias ambientales, las carencias sanitarias, las carencias sociales. Eso era Cartagena en esa década del 20. ¿Y dónde están las mujeres? Las mujeres están en casa, son madres, son esposas, son cuidadoras,
tienen limitaciones para poder acceder a una educación, y va a venir una muchacha norteamericana, entre comillas, porque para allá todo el que llegamos no es gringo, a hacer qué y a buscar qué y qué fue lo que hizo, que es lo que yo les voy a enseñar en la presentación. En esa ciudad y en ese ambiente que vieron, estaba inmerso en lo que sucedía en toda Colombia. En toda Colombia en ese momento hay una gran discusión sobre si se debe hacer reforma educativa para que la mujer pueda acceder al bachillerato, puesto que la mayoría de las mujeres que podían acceder a educación, que eran la minoría, se quedaban en el nivel primario y en algunos oficios técnicos que le permitían laborar a nivel oficinal sobre todo. Ese era el ambiente cartagenero, de Colombia, y en Cartagena no era la excepción. La mujer era un ama de casa. Y en esa ciudad que ustedes vieron, ¿sería que habría alguna universidad a la cual va a llegar esa muchacha? La respuesta es sí. Ustedes todos recordarán la ley nacional del 18 de marzo de 1826 que creó las universidades, y esa ley que fue firmada por Santander habla de que todos los departamentos deben tener una universidad porque es la forma como educar a la población que tiene que manejar el nuevo país independiente. Un año después, en 1827, firma Simón Bolívar la creación de la universidad para esa región y es denominada del Magdalena e Istmo, después de unir dos colegios o un colegio y un seminario que venían haciendo alguna formación de algunos aspectos centrales. Esa universidad que sale en ese siglo XIX está sometida a todo lo que está sometida a la ciudad, a algunos adelantos, muchos retrocesos a partir de las guerras civiles, los disturbios varias veces cerradas, involucra protomédicos, involucra médicos apostólicos, involucra charlatanes, porque la charlatanería médica viene en las goletas. Hay una medicina que tienen los indígenas, hay una medicina que traen los africanos, y eso genera toda una mezcolanza en Cartagena. En el siglo XIX el hospital es otro sitio al cual ustedes han ido y les han recibido, que es el Hotel Actual Santa Teresa. Ahí era el hospital de ese siglo XIX. En el siglo XX, en las primeras 20 décadas, entonces se instala la universidad, que se había instalado ya prácticamente 100 años llevaba, comienza a tener un desarrollo mayor. En esa universidad había comenzado una facultad que se denominó Facultad Médica del Distrito. Así comenzó con ese nombre la Facultad de Medicina. Fue creada en este claustro que seguramente han visto también, que es el claustro de los agustinos descalzos en el centro histórico, donde todavía sigue funcionando la universidad. Allí están los 3 protomédicos iniciales que comenzaron la facultad y se vio envuelta en todo esto que ya hemos señalado del siglo anterior, y en ese siglo se va paulatinamente desarrollando. En el año de 1850, el doctor Calvo Lamadrid trae de Francia una estructuración médica y hace un pensum idéntico al de la Universidad de París, y tiene en ese momento, que es como el comienzo real, ya un poco más organizado, de esa Facultad de Medicina. Viene al final del siglo la Guerra de los 1000 días, la universidad lógicamente fue cerrada. Hay muy pocos información sobre Cartagena y su zona circundante con la Guerra de los 1000 días. Tenemos algunas publicaciones que aquí compartimos una vez, y cuando se acaba la Guerra de los 1000 días y ya viene la década de los 20, que es donde va a llegar Paulina a Cartagena, ella va a encontrar una universidad que tiene a estas personas como personas de una trayectoria ya de 10, 15 años docente, que han hecho un ambiente científico y que paulatinamente se han ido alejando de esos teguas, de esos curiosos, de esos charlatanes que heredaron una cantidad grande de comportamiento médico, entre comillas, que viene desde 200, 300 años atrás. Ella va a encontrar entonces una universidad
en la cual existe mucho interés científico, existe una conciencia ya de la importancia de la higiene. Va a encontrar algo de medicina preventiva que hemos visto en la publicación Gaceta Médica, que también tuvimos la oportunidad de conversar acá una vez anterior, y ella va a encontrar que hay un ambiente científico en ese sitio. Viene la pregunta, ¿y qué vino a hacer una muchachita de 20 años a Cartagena, en la ciudad que vieron en el video, en la ciudad que viene creciendo y con una universidad que intenta despertarse después de esa guerra de los 1000 días? ¿Quién trajo a esa muchacha a Cartagena y por qué? Sería como la primera pregunta. Y en esta diapositiva vemos la respuesta a esa pregunta. En el año de 1918, allá hay un error donde dice 2018, en 1918, se realiza en la ciudad de Cartagena el denominado Tercer Congreso Médico Colombiano. Había sido el primero en Bogotá unos años anteriores y el segundo en Medellín. Y en tercero es el Congreso Médico Colombiano, que algunos historiadores de nuestra ciudad y nuestro semillero hemos tratado de indagar mucho en él, y de las conclusiones de ese congreso está la frase que tienen entre comillas: se hace necesario para el ambiente médico de Cartagena y de Colombia traer personal calificado de países avanzados, con contratos temporales aplicados a las universidades, a entrenar personal colombiano. Y ahí hace falta otra cosita más, a resolver problemas específicos que en esos sitios haya. El señor que ven en la diapositiva es Rafael Calvo Castaño. Rafael Calvo Castaño era el decano de la Facultad de Medicina para esos momentos, y el doctor Rafael Calvo Castaño decide buscar en algún sitio para traer una persona amparado en esa recomendación, una persona que le venga a resolver un problema grave que tenía Cartagena, que era una epidemia. Acuérdense que todo el 18 fue de varias epidemias, el comienzo del siglo XX también, una epidemia febril con elevada mortalidad. Y no había claridad si había fiebre amarilla, malaria o fiebre tifoidea, y había una discusión sobre cómo abordar ese tipo de problemas. Entonces, él va a los Estados Unidos, va a la Universidad de Pensilvania, y en la Universidad de Pensilvania plantea lo que desea y le recomiendan a Paulina Beregov, una muchacha que había nacido en Rusia imperial, perteneciente a una familia aristócrata de ese país, y por razones políticas ellos habían migrado a los Estados Unidos teniendo ella 15 años, y en la Universidad de Pensilvania es graduada, no olviden la palabra graduada, bacteriología, parasitología, farmacia y química. Y ya tiene 20 años en ese momento y trabaja en el laboratorio de patología de la misma universidad y es miembro de la Sociedad Rivas de Bacteriología. Ella fue la seleccionada. Lógicamente, cuando dijo en su casa que iba para Cartagena, le dijeron que eso era peligroso, que este país, donde quedaba, que allá habían indios, que allá todavía comían gente, y cómo se le ocurría a ella con 20 años irse para esa selva llamada Colombia. La muchacha persiste, Rafael Calvo hace mucha presión, la universidad está de acuerdo, y la muchacha en el barco SS Santa Marta inicia una travesía de 8 días para llegar a Cartagena. Hablaba 8 idiomas y no hablaba español. La mamá aceptó que fuera acompañada por una persona masculina para que no se le despegara ni un segundo que hablara español. Entonces la seleccionan, se la traen y ella le pide a esa persona que le queda prohibido hablar en un idioma que no sea español. Y ella aprende algunas cosas de español en la travesía de los 8 días y llega a este hospital. Ya es el Hospital Santa Clara. Ustedes también han tenido la oportunidad de que el Hospital Santa Clara lo reciba con honor. Hoy en día es el Hotel Santa Clara. Ahí funciona la Universidad
más de 70 años en ese siglo XX, y llega a ese sitio, esa fotografía es de la época también, llega una mujer a un ambiente de hombres, profesional, con una formación mayor de la que allá existía, dueña de un conocimiento que nadie tenía, y trae en sus manos una de las herramientas más nuevas y de punta, como llamamos hoy día, que era el microscopio. Y le permite a los médicos cartageneros ver lo que nunca habían visto, los gérmenes, y eso encaja dentro de todo lo que se está dando a nivel mundial, y ella se posiciona desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista social hay preocupaciones. Y esas preocupaciones están presentes en algunos documentos de prensa. Esa mujer puede ser un peligro, puesto que puede ser una mala influencia para la organización social, donde la mujer tiene que estar en la casa y no metida en cosas de hombres. Instala ella el primer laboratorio. Miren, ese sitio también lo conocen ustedes, es la Bahía de las Ánimas. Al fondo está la muralla, al fondo está la alcaldía hoy día. Lo de adelante era el mercado de Basurto, que estuvo ahí, el mercado central de Cartagena, que estuvo todo el tiempo hasta que se fue para Basurto, y ahí hoy en día está el centro de convenciones. En ese sitio, esa muchacha entonces comienza a estudiar la comunidad cartagenera, comienza a hacer estudios, comienza a hacer evaluaciones en indígenas, viaja por el río Magdalena, toma biopsias, toma cultivos, toma secreciones, hace evaluaciones de parásitos, y si bien recuerdan la imagen de los niños desnudos en la calle, etcétera, imaginen todo lo que ella debió encontrar. Cuando está en la epidemia con la cual llegó, el jefe de salud pública de Cartagena decía: en Cartagena no hay fiebre tifoidea, puesto que el sol y la belleza de Cartagena matan los microbios. Eso es textual de documentos oficiales. Entonces, esta señorita que ha llegado en ese año de 1922, con todos sus estudios, con las biopsias y con lo más que había, y ella mandaba muestras a Pensilvania, le llega al diagnóstico de que allá en Cartagena no hay fiebre amarilla, y que fiebre tifoidea sí hay, y ella demuestra los gérmenes de la fiebre tifoidea y encuentra pacientes de malaria, y algunos tenían la combinación de los dos, que es lo que se llama fiebre tifomalárica. Miren este escrito. Este es un libro de los dos libros de Paulina Beregoff. Este se llama Mi vida en Colombia, tiene dos partes. Yo les voy a hablar hoy nada más de la primera parte, lo que es Cartagena. El libro tiene una segunda parte que se llama Mi Calvario en Bogotá, del cual no vamos a tocar hoy, pero nos vamos a centrar en la parte de Cartagena. Y ahí dice: este es un libro escrito a su esposo ya fallecido en ese momento, debió ser escrito entre el 74 y 75, y dice, presten atención: mi amor, pasaron días de felicidad, días de amargura, o sea, todas las cosas no fueron color de rosa como yo se las he planteado en estos 10 minutos tal vez, pero feliz de haber sido nombrado investigadora de las patologías que existían en Cartagena, preparándome para salir de esa bella ciudad para buscar otros horizontes, puesto que ya se le cumplió el año de contrato temporal, y regresarse a los Estados Unidos, a la Facultad de Temple en Filadelfia. Me abrumaron con cariño médicos como los estudiantes, especialmente el doctor Rafael Calvo, pidiéndome que me quedara, que los estudiantes me necesitaban, tanto como la facultad, para abrirle el aula a las mujeres. Me convencieron y me quedé con gran cariño que le tenía a la universidad. Inmediatamente me matriculé en la Facultad de Medicina y seguí como profesora de bacteriología y parasitología hasta terminar mis estudios. O sea, se quedó. Venía para un año, hizo su trabajo, en ese trabajo también hizo algunas clases e ingresó a estudiar a la Universidad de Cartagena, y este es el mismo salón donde entró Paulina Beregoff. Esta fotografía corresponde también a esa época del 25, y aquí les traje cuál era el pensum de estudio. 6 años de estudio, ahí panorámicamente vean las asignaturas, y ella ingresó
como una estudiante excepcional, así están los documentos de ingreso a la universidad, puesto que habían condiciones que generaban beneficios para la ciudad, e hicieron algunas concesiones y tomaron esta ley de 1903, que no la conozco con detalles, pero que guarda alguna relación como algo de autonomía para esas universidades departamentales. Y a ella la ingresaron y le validaron, como llamamos hoy día, algunas asignaturas, y ella prácticamente ingresó en tercer año. Y seguía siendo profesora mientras era estudiante de las asignaturas que le subrayé, algunas como profesor titular, bacteriología y parasitología, y de las otras dos era como profesora asistente, como una monitora. Y ahí desarrolla. En ese año de 1923, ella comienza su desarrollo, pero en Colombia comienza a fundamentarse más la discusión de que si debía haber una sola universidad para Colombia central que estuviera en Bogotá y se desaparecieran todas las universidades departamentales, o que esto no fuera así. Y cuando se da esa pugna, aparece que hay una estudiante mujer en Cartagena que tiene unas condiciones excepcionales y que no ha cumplido un requisito fundamental: tener un diploma de bachiller. Y eso generó un huracán inmenso y una gran cantidad de críticas, de defensas que están en la prensa de Cartagena, y ella el 27 de agosto renuncia e informa que se va para los Estados Unidos. La facultad, tenemos el documento de renuncia, la facultad no se la acepta, la sociedad cartagenera realiza un montón de expresiones, y a final de cuentas ella termina quedándose como estudiante, docente e investigadora, y un periódico de la ciudad de ese tiempo puso esto, que después otras publicaciones criticaron mucho: es mujer que debe servir de ejemplo científico, que debe servir más de estímulo a la mujer colombiana para dedicarse al estudio de la hermosa rama de la microscopía. O sea, es un peligro. Al año siguiente, eso fue el 23, en el 24, ella es nombrada directora de investigación de lepra y tiene una asignación dentro del Lazareto de Caño del Oro. Frente a Cartagena está una isla que se llama Tierra Bomba. En Tierra Bomba hay 3 poblaciones, una de ellas es Caño del Oro, y ahí desde muchos años atrás venía el Lazareto. Ahí les puse en la diapositiva una serie de actividades que ella fue a realizar: investigaciones, hizo inoculación en animales. El éster de chaulmugra aparecía como una terapéutica importante, con adeptos, con contradictores, y ahí hizo crítica a las condiciones de vida de los que estaban enfermos en el Lazareto. Ese es un tema que no se ha tratado, porque cuando vino Pablo Murillo, todos los leprosos que estaban en el Lazareto fueron fusilados. Yo no he encontrado ninguna publicación al respecto, solo una nota de prensa muy pequeña que hace alusión a eso. Estamos muchos años después. Ella ahí realiza investigaciones y hace un pronunciamiento en la prensa. Es el Diario de la Patria, y se le formó un segundo huracán. Después que ya se había aplacado el diploma de bachiller, ahora con lo que ella dijo causó un grave problema, y eso generó una cantidad de discusiones y de rechazo al interior de la sociedad de Cartagena y de la prensa. Lo que ven en el centro, lo único que voy a mostrarle, a resaltarle, es un camino que ella hizo hacia un fondo donde colocó un horno crematorio para cremar las vestimentas de desecho, el desecho de los utensilios de los leprosos, para que no fueran vertidos directamente al mar, que era lo que se hacía, y todos los desechos iban al mar. Y ella decía, entre sus postulaciones, que se podían contaminar los peces, y esos peces facilitar la diseminación en la población. Ese fue el problema. Y en la literatura de prensa de la época encontramos columnas, les traje 5, los peces de colores, en alusión a los peces contaminados de lepra, el contagio de la lepra de acuerdo a lo que ella está proponiendo, y un periodista habla de que eso es un error científico. Ahí la ciencia siempre será controversial, pero miren los otros dos. El que tiene de tercero
la desmontan de su grado de doctora o de bacterióloga y le llaman las teorías de la señorita Beregov. Y el último va mucho más allá. Le hace alusión a lo que ella ha dicho, es secundario al hecho de ser mujer. O sea, es un artículo, si lo leemos a la luz de los días de hoy, es totalmente descalificador en los comentarios por un solo hecho, el sexo, la mujer. Ven en la fotografía lo que fue la parte del hospital del Lazareto, y una ruina de hace como unos 8 años deben estar peor. Yo creo que el país está en mora de que este sitio se ha convertido en un centro histórico de la medicina, puesto que esto jugó un papel importante en lo que hemos mencionado, pero en otros aspectos que no estamos tratando. Y abajo unas monedas de los lazaretos para hacer un homenaje a todo el trabajo que nuestro presidente ha realizado. Eso fue bombardeado en 1950 con aviones de la FAC. Parecería mentira, no es una colombianada, era el protocolo de la época que aquellos lazaretos que desaparecían debían ser bombardeados para destruir los gérmenes. Llega el año 1925, año siguiente, se aplacó el huracán de la lepra y aparece un tercer huracán. La doctora Beregov pide que le anticipen su grado unos 3 meses, ya está cursando el tercer año, o sea, el último año, porque ella lo va a hacer en 3, y que los preparatorios que hacen, que no sean 6, sean 4, puesto que uno es de bacteriología y el otro es de parasitología y ella es la profesora. Eso generó otro escándalo y una gran dificultad, y aparecieron muchos problemas, que cómo así que se iba a graduar apenas en 3 años, aparecen denuncias, aparecen problemas, y otra vez, ¿dónde está el diploma de bachiller? Es como la canción de Escalona del diploma de bachiller, que valía una cantidad de cosas. Entonces, ¿dónde está el diploma para poderla graduar? Hay una serie de documentos al interior de la universidad de ese momento donde se evalúa la situación y, en resumen, la facultad aprueba que se puede graduar, puesto que ella lleva unas notas excelentes y es una estudiante excepcional. Presenta su tesis que se llama Acidosis. No la he encontrado en Colombia, en la Universidad de Pensilvania hay una copia. Y el 17 de octubre del año 2015 hace su sustentación, consideran su tesis laureada y es graduada. Aquí observamos los jueces que participaron en la tesis, es lo más granado de la medicina médica de ese momento, y el presidente de la tesis fue quien la trajo, quien prácticamente fue como su papá en Cartagena. Puede generar eso algunos sesgos, pero era una autoridad que tiene un comportamiento bastante controversial en la historia de la medicina de Cartagena, pero sigue siendo considerado que tiene un sitial grande y creador de muchas cosas que tenemos. Aquí tenemos su diploma, estamos en este momento al interior del semillero restaurándolo para tenerlo idéntico como estaba en el día de su entrega. Y aquí observamos publicaciones del Tiempo de Bogotá. Un mes después, en noviembre, salió esto, lo tomamos así, tal cual está del periódico del Tiempo, donde celebran el hecho de que haya habido una mujer graduanda de medicina. Esto también está en el libro de la doctora Beregov, pero 2 días después, en el mismo Tiempo, aparece una lectura diferente de toda la situación, y el título es La flamante Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. El artículo todo tiene un tono irónico y descalificador del hecho, donde consideran que por primera vez, esta frase que tienen allá abajo es textual, han graduado en 30 meses a una persona que no sabe español y sin ser bachiller. El hecho de no ser bachiller era una herramienta de discriminación de la mujer para que la mujer siguiera en su rol de permanecer en casa. Acá abajo les traje una frase que escuché decir en documentos: y si la mujer se va a la universidad, ¿quién cocina? Así como también se decía en otros documentos de la Universidad de Cartagena oficiales: y si los negros entran a estudiar medicina, entonces ¿quién me va a cargar el carbón? Y después
van a venir y se quieren casar con nuestras hijas. Esas son frases reales de un ambiente en Cartagena de esos 30, 40 años que demuestran la presencia de una gran forma de discriminación. Y en ese momento ha aflorado mucho el hecho de una universidad sola, central, para evitar los problemas. En Cartagena se hizo mucho más riguroso la reglamentación, que también pudo haber perjudicado al ingreso de mujeres. Ya vamos casi terminando. En el año 1925 ella se regresa a Estados Unidos. Allá primero le dicen que cómo así, que ahora los estudiantes egresados de Pensilvania de bacteriología se van para Colombia, hacen medicina y regresan médicos. ¿Y dónde queda Colombia? Ella fue víctima de discriminación de ese tipo. Sin embargo, en 6 meses sacó su aprobación de exámenes para poder ejercer en Nueva York y New Jersey, y eso lo que causó fue un gran reconocimiento hacia la universidad colombiana, puesto que ella estaba al nivel académico de lo que allá le exigían. Más adelante, en una fecha que no tengo bien establecida, obtiene su diploma, ingresa a un fellow de cáncer en Nueva York en la década de los 30. En el 31 está el artículo más antiguo que yo le he identificado, y ahí ratifica aspectos de la Universidad de Cartagena. Y entre el 32 y el 33 regresa a Cartagena temporal por momentos como profesora de histología, parasitología y jefa de un laboratorio, que fueron 3 laboratorios. Uno de esos laboratorios fue el laboratorio, conservan en la diapositiva, que es el laboratorio del doctor Raúl Bernet y Córdoba, que fue un importante médico cartagenero que terminó sus días viviendo en Estados Unidos y teniendo una importantísima labor como profesor. En el año 1933, en Cartagena, conoce un bacteriólogo de origen canadiense llamado Arthur Stanley Guillot. Se van a Panamá, se casan y deciden irse a vivir a Canadá. Allá trabaja 32 años y se dedica fundamentalmente a hacer medicina preventiva y crea una clínica de medicina preventiva. Yo he logrado identificar entre el 35 y 45 unos 12 artículos de ella referentes a cáncer, referente a infecciones, referente a medicina preventiva. En el año 1964 fallece su esposo. Eso le genera una honda depresión, decide retirarse de la medicina de Canadá y decide volverse para Colombia. Pasa por Cartagena un año donde no tuvo una vinculación laboral, más bien se dedicó como a mirar dónde iba a hacer algunas donaciones, se convierte en filántropa. Allá trata de hacer unas donaciones a la Facultad de Medicina para financiar el estudio de mujeres de pocos recursos. Eso se lo querían, como decimos hoy en día, embolatarle los dineros. Ella quitó su dinero y eso nunca se cumplió. Allá en Cartagena recibió estas, entre varias certificaciones de reconocimiento, me traje las de la Academia de Medicina de Cartagena, y tiene la otra sociedad importante de la época, la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cartagena. Les traje esos 2 diplomas para mostrar. Después que ella hace eso, se viene a la parte que no vamos a tratar también por el tiempo, que es la parte de su permanencia en Bogotá, que es tremendamente interesante. Conozco solamente su versión. Hay otra versión que habría que investigar muy detalladamente. Escribe sus 2 libros, el de Mi vida en Colombia, que ya le mostré, y tiene otro libro que ella le dedicó a su esposo a lo largo de toda su vida y su desarrollo de su otro amor, que fue el Instituto de Investigación, y le llamó El amor único, libro que no está disponible. Y del segundo libro, entonces les he señalado fundamentalmente la parte primera, que fue la época que vivió en Cartagena. Paulina Bereghoff, entonces, fue una jovencita que llegó a Cartagena comenzando el siglo XX, y que allá, con lo que hizo, con lo que escribió, cuando uno lee, encuentra que hay una gran preocupación por el deterioro ambiental. Estamos ahora, y si vamos a Cartagena, vemos muchas de las cosas que están en ese video. O sea, seguimos en el mismo deterioro ambiental. Esta joven muestra en sus escritos una gran sensibilidad social,
una gran sensibilidad al identificar problemas que le están sucediendo, sobre todo con los indígenas. Y ella cuestiona mucho de la forma como la sociedad cartagenera, que es un reflejo de la sociedad colombiana de la época, hace con el indígena y con su cultura, con su conocimiento. Es una mujer contestataria de lo confesional. Como sabía que el tiempo no me iba a dar, yo no me le involucré con sus problemas con la iglesia, que da como para 15 minutos más de conferencia de todo lo que ella entró en riña con el arzobispo de la época, que es uno de los más famosos que tuvo Cartagena, que fue Pedro Adán Briochi, que tiene unos amplios estudios desde su parte religiosa. Esta mujer polifacética es una mujer políglota, como ya les dije, y que participa mucho y que se involucró en la sociedad cartagenera del momento, que la cuestionó con un pensamiento científico acorde a su momento. Lógicamente hay posturas que no son conceptualmente ciertas, puesto que la ciencia se iba moviendo en ese momento, pero que jugó un papel importante. Y siempre pensó en medicina preventiva. Cuando seguimos su vida en Bogotá y cuando vemos lo que fallece y su legado que queda posterior, ahí todo es medicina preventiva. Entonces ella en Cartagena debió cultivar las raíces de lo que más adelante fue su época. Para terminar, ella tiene el honor, con controversia, con discusión, con aspectos a favor, de ser la primera mujer que estudió en una universidad colombiana medicina. Pero yo pienso que eso no es lo más grande. Yo pienso que lo más grande es que no fue un estudiante común y corriente, porque su promoción eran 7 estudiantes. Los otros 6 estudiantes, que todos eran varones, se graduaron 4 meses después porque ya adelantaron los 4 meses. Ninguno tiene biografía, ninguno tiene historia, ninguno tiene publicaciones, de ninguno se conoce nada. De ella sí se conoce. Entonces, para mí eso es lo más importante, que siendo mujer fue a una universidad de hombres, movió la sociedad en que estaba y la movió de tal manera para que casi 100 años después yo esté aquí hablándole y ustedes escuchándome. Muchas gracias. Profesor Monterrosa, me place mucho verlo aquí, compañero de labores en la Universidad de Cartagena, gran investigador, y todos los asistentes que nos honran con su presencia. El doctor Hugo Sotomayor me puso una labor bien complicada, pero la acepté porque él da ejemplo de estos retos. De manera pues que me siento muy honrado con hacer esta presentación. He titulado esta conferencia La mujer Colombo suiza que transformó la vocación femenina de 2 continentes. Esta mujer, que le llamó la atención tremendamente al doctor Sotomayor, yo me puse a investigar qué pasó con ella, porque yo tengo la ciudadanía suiza también, entonces me entusiasmé muchísimo por esto. Y en el Museo de la Academia de Medicina están 3 documentos únicos, que son el retrato de ella, como lo vamos a ver más adelante, el diploma de médica y el diploma de bachiller, de acuerdo con la usanza suiza de ese tiempo. Vamos a hablar de los orígenes de ella, porque es bien interesante. Nació en el hogar entre un oficial del ejército colombiano. Se dice que era un médico, el esposo, el papá de ella, que casó con la suiza Sofía Hotz. Pero en la historia suiza, en el libro que narra la vida de ella, suizo, se dice que era un oficial, y el oficial en Suiza es un oficial de militar. Y no hay ningún testimonio realmente que diga que fue un médico. De todas maneras, ella, doña Sofía, era de nacionalidad suiza, lógicamente. Posiblemente el matrimonio fue en Suiza, en 1854. Y doña Sofía pronto llegó a Bogotá,
se vino casada a Bogotá con un colombiano de esa época. La pareja vivió unida por 6 años, fecha en la que la madre e hija viajaron a Suiza de regreso. El esposo no pudimos encontrar qué pasó con el esposo, pero ella sí viajó con su hija, y el regreso a Bogotá era muy difícil en esa época. ¿Cómo era la vida en Santa Fe, Bogotá, en 1855? La fecha del nacimiento de ella, y cuando comenzó su vida acá. Bogotá tenía 40.000 habitantes. No tenía alcantarillado y el acueducto era absolutamente precario. Me imagino cómo eran esas calles, la luz eléctrica no existía, de manera pues que era una ciudad muy difícil para vivir, sobre todo para una ciudadana suiza en esa época. En 1884 hubo la guerra entre radicales y moderados, de Obando contra Melo. Ahí prácticamente se gestó la iniciación del Partido Conservador y el Partido Liberal. Melo era muy tradicionalista, era conservador, Obando era liberal, sumamente agresivo para la sociedad de ese tiempo. Cuando nació Ana, el país estaba en guerra y la situación era insoportable. En 1884 hubo una guerra civil. La pobreza social y urbana en que se inició la República, parece que esta fue la causa para que Sofía regresara a Suiza para educar a su hija. Su infancia. Nació, como dijimos, en Santa Fe, Bogotá, el 22 de junio de 1855, en plena guerra civil. Había habido una guerra civil en 1854 y estaba en los coletazos de la guerra. Había una pobreza tremenda. Existía la Federación Granadina y era presidente el general Obando en ese tiempo. En esa época Colombia se presentaba en disputas intestinas permanentemente. Y así era imposible educar a una niña, de acuerdo con como quería su madre. A los 6 años, en 1861, emigró su madre con ella a Suiza. Entonces comenzaron los estudios. Ella entró a una escuela francesa. Berna es una ciudad bilingüe, donde la gente toda habla francés y alemán, aún hoy día. Y allá el bachillerato se llama la Matura, o el Gymnasium, que solamente lo siguen las personas que van a ser universitarias. Las demás siguen las ramas técnicas, que hacen el bachillerato diferente. Y tuve una clasificación 2, que es assez bien. Allá había solamente 3 calificaciones, la mejor de todas, bien, la segunda, assez bien, y la última, suffisant, no más. Ella tuvo la segunda calificación. Ante una comisión de expertos del gimnasio literario de Berna, el 5 de noviembre de 1873, se graduó como bachiller y todos sus estudios secundarios los hizo en francés. Este es el diploma de ella, que está en la Academia de Medicina, acá. De ahí se fotografió. Y como cosa interesante, ella figura con el apellido Galvis, no con el apellido Hotz. En el diploma de Medicina figura como apellido Hotz, no Galvis. La verdad, pues que es algo interesante eso. Entró a la Universidad de Berna. Este es su retrato en el momento en que entró a estudiar medicina. Era prohibido en Suiza para las mujeres entrar a la Facultad de Medicina, Farmacia y Derecho. A los 17 años presentó los exámenes de Estado y logró pasar como primera mujer a la Facultad de Medicina en Berna y la primera mujer en Suiza también. Y en Europa prácticamente, pues hay algunos escritos de que en Italia sí había habido mujeres estudiando medicina, pero no pude encontrar realmente, en tan poco tiempo que tuve, no pude investigar más profundamente sobre esto. Fue muy difícil su recepción y hubo críticas a granel, porque en ese tiempo se consideraba que la mujer era inepta para algunas cosas que eran propias de los hombres. Eso es bien interesante. Los suizos son hasta ahora creo que son muy machistas.
abrió el camino para otras mujeres. Es llamativo el hecho, como les dije, de que en el diploma de bachiller figura como Galvis, pero en el diploma de médico figura como Hotz. De la Facultad de Medicina, la Universidad de Berna, y esta figura es una figura muy atrayente, muy mezclada de Suiza, Helvética y Colombia. Vino el doctorado. No se contentó ella solamente con hacer los estudios de medicina, sino que hizo el doctorado. Y fue el doctor Lance Hans, o Langens, como dicen, que vivió en Berna desde 1839 a 1915. Él era alemán, pero se fue a vivir a Berna, que tenía una universidad con mayor estándar. Este es el título en alemán de su tesis, traducido, tejido de la envoltura embrionaria. Esa fue su tesis. Bajo la dirección de este profesor, muy famoso, las células de Langens, que todos conocen que ahora es una célula de los granulomas, es una célula muy genérica. Y se encontró con él el primer año en que llegó el profesor a Berna, ella fue su primera alumna de doctorado. Su personalidad. Este libro fue escrito en la Universidad de Berna y hay un capítulo dedicado a la doctora Hotz. Es bien interesante eso, que los suizos se dediquen a eso. Se llama El sombrero del doctor en el cuarto de San Alejo. Esto está en alemán acá y aquí esa es la traducción exacta. Interesante el nombre. En la universidad se destacó por sus virtudes y valores humanos y sus compañeros así se expresaron de ella. 2 puntos. Fue un ejemplo de compañerismo y bondad. Otra frase. Tremendamente diligente, tranquila y amable. Otra frase. Oscura de piel, con pelo liso, brillante y negro y ojos oscuros. Cautivó a los suizos. Una mujer muy bella. Sus virtudes y belleza eran muy colombianas. Diligente, amable y complaciente. Eso está en comillas. A una compañera en grave necesidad económica, ella espontáneamente y sin consultarle a nadie, ni a ella misma, le regaló 500 francos de la época y nunca le pidió retribución de eso. Este fue el libro escrito en esa época. Entonces, aquí está el original del libro, que lo pudimos conseguir gracias a una hija mía que es antropóloga y trabaja en Suiza. Ella me ayudó a conseguir todos estos datos. Los médicos y farmacéuticas al servicio del prójimo, en ese tiempo. Una filosofía completa de los suizos. Usted sabe que los suizos, por eso se han fundado tantas cosas allá en Suiza, muy beneméritas, y ellos en la Constitución suiza se dice algo que me impresiona muchísimo. Dice, el poder de un pueblo se mide por el bienestar de los débiles. Esa es la frase que anima a los suizos siempre. Siempre que van a consultar la Constitución suiza se encuentra con esa frase. El poder de un pueblo se mide por el bienestar de los débiles. Y hay un capítulo para ella, que lo subrayé aquí, y lo vamos a ver. Estos son 2 rusas, también 2 rusas, doctor Monterrosa, que se fueron como primeras mujeres a estudiar farmacia en la Universidad de Berna. Fueron las primeras mujeres en Suiza que estudiaron también en la Universidad de Berna farmacia. Ana, con doble N, Galvis Hotz, entre comillas, un precedente favorable para las mujeres que vendrán en el futuro. Esto lo dice el libro. El 17 de abril de 1872 se inscribió en el Album Universitatis Bernesis, una joven mujer quien hizo todos sus estudios de medicina hasta su terminación con éxito en Berna. Desde Colombia había venido como niña de escuela a Berna. Como señora, doctora y médica, se regresó a Bogotá Ana Galvis Hotz. El subrayado es mío, pero la traducción es de mi esposa, de Margaret.
Y hay algunas palabras de elogio, están aquí, en alemán, lógicamente, y aquí las traduje yo. Quisiera leerlas con la venia de ustedes, un poquito largo. Ella se comportó para satisfacción de todo el mundo muy bien, así que el rector de la universidad, el 15 de noviembre de 1873, en su discurso, el rector de la universidad, sobre el ensayo de aceptar también mujeres en la universidad de Berna, dijo que había sido, entre comillas, sobremanera afortunado y que fue creado creó un buen precedente para todas las mujeres del futuro de la universidad. Bueno, pues que ella se portó muy bien. Su senectud. Aquí la tenemos. Observamos en ella una proptosis del ojo izquierdo, que no está descrito, y lo encontré al mirar bien. Desde la primera fotografía que mostré de ella, ya siendo médica, se ve una proptosis de ella, y yo interpreté esto como un meningioma en placas. Yo soy neurocirujano, entonces por ahí me voy, ¿no? De todas maneras, ahí parece que estaba maurótica, ella no veía por ese ojo. Y de sus familiares no pudimos conseguir datos porque nos faltó tiempo. Hay necesidad de seguir esta investigación. Lo que sí supe es que el general Rafael Uribe Uribe era sobrino de ella. Y tal vez murió a los 79 años de edad. Obstáculos, ¿no? Pero esta Gerda Bettendorf Restrepo, alemana, colombiana, primera mujer en estudiar medicina en Colombia, Universidad Nacional en 1935, doctor Monterrosa. 10 años después, 80 años después de nuestra médica Colombo, Suiza. Esta es la fotografía de ella, y ella fue la primera mujer que estudió medicina en Colombia. Tal vez antes hubo alguna correlación con las fechas que nos presentó, ¿no? Doctor Monterrosa. Con Sueña, es la primera mujer colombiana. Sí, él es colombiano, sí, era colombiano, exactamente. Fue en la Universidad Nacional. Pero fue 80 años después fue la segunda médica en Colombia. Y hay que ver que la primera médica en América Latina, que la tuvimos aquí en Colombia también, fue en toda América Latina. Ana nunca pudo ser ciudadana suiza, porque era hija de madre suiza, y las hijas de madre suiza no podían ser ciudadanas suizas. De manera que yo tengo 5 hijos, y solamente en 1888 pudieron tener la ciudadanía suiza, por la madre. Y el voto para ella se aprobó por los hombres en 1971. Parece que Ana recibió rechazo soterrado en Colombia por toda su vida, para ejercer la ginecología y la medicina en general por ser mujer. No hay nada escrito, no pude encontrar nada en la Academia de Medicina. Parece que la Academia de Medicina estudió su currículum, pero no encontré, en las actas de esa época, no encontré nada que me orientara. Durante toda su vida fue la única médica en Colombia. Hasta que se murió fue la única médica en Colombia. Ellas, las mujeres, en ese tiempo, en Colombia, Suiza y Europa, no podían estudiar medicina. De manera pues que no éramos los únicos machistas. Pues aquí puse yo la espada del zorro. Eso es lo que los hombres hacíamos con las mujeres, ¿no? El sable. Su legado. Esto es como un pensamiento. Ana debiera ser un ejemplo para las nuevas generaciones de mujeres colombianas emprendedoras. Merece tener un sitio en los movimientos femeninos colombianos. Nadie hasta ahora ha hablado de ella. Es más fácil para una mujer vivir en Colombia hoy día que cuando Ana estudió en Suiza y ejerció en Colombia. Quizá por ella, la medicina colombiana aprendió de la mujer que la mujer puede ser tanto o mejor que los hombres en aspectos científicos y profesionales. Eso lo estamos viendo nosotros ahora, en este momento. La Academia de Historia de la Medicina
y la Academia Nacional de Medicina debieran tomar el liderato de hacer conocer la vida de Ana Galvis Hot. Los movimientos femeninos en Colombia debieran conocer la vida de esta mujer y llevarla al panteón de las mujeres ilustres en Colombia y del mundo. Agradecimiento al académico de número Hugo Sotomayor Trivín, quien ha iniciado la actualización del recuerdo de este ilustre personaje, así como introduce su inquisidora mente en nuestros ancestros, tradiciones, culturas e ideologías, siempre pensando en los desvalidos y perseguidos. Un homenaje al doctor Hugo Sotomayor y sobre todo me siento muy honrado porque usted me haya escogido a esto. De manera que así termino esta conferencia y espero que ustedes saquen las conclusiones debidas. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Monterrosa y al doctor Fandiño por su excelente conferencia. Últimamente, aquí en Colombia estamos escuchando todos los días y por los diferentes medios de publicidad todo lo relacionado con la independencia. Sin embargo, realmente llama la atención que poca importancia se le ha dado a la mujer. Y esa poca importancia puede ser debido a dos factores. Uno de ellos por la falta de documentación y posiblemente porque no hay interés. Es por eso que realmente tiene muchísima importancia que hoy presentemos la vida de estas dos mujeres médicas ilustres. Yo me he permitido anexar, o por lo menos mencionar, otra mujer que es la primera mujer colombiana graduada en una universidad colombiana, en la Universidad Nacional. La vida de estas tres mujeres transcurre entre el año de 1877 y el año de 1945, perdón, no la vida, sino el ejercicio de la profesión. En una época en que el país atraviesa por unas circunstancias muy difíciles. El mérito de estas tres mujeres, el gran mérito de ellas es por qué y cómo comenzaron a estudiar medicina, cuáles fueron las circunstancias que rodearon el estudio de esa medicina y finalmente cuáles fueron las circunstancias que rodearon el ejercicio de esa medicina. Para poder comprenderlas a las tres, pero particularmente a las dos primeras, a la doctora Paulina y a la doctora Ana, es necesario que conozcamos, aunque sea muy rápidamente, el entorno en que ellas desarrollaron su actividad en el curso de esos 60 años. Partimos para ello de la época de la independencia, de la declaración de la independencia. Y nosotros vemos cómo el transcurrir histórico del país es sumamente convulsionado. Si bien es cierto que en la independencia lucharon los patriotas en contra de los realistas, posteriormente viene una época aciaga para el país, en que comenzaron a luchar unos con otros los mismos colombianos. Viene una serie de guerras civiles, aproximadamente 10 contiendas grandísimas que inciden poderosamente en el desarrollo del país, en el aspecto social, cultural, económico. Y vemos también cómo este fenómeno de la independencia y sus consecuencias llegan hasta la época en que trabajan aquí las médicas que hemos mencionado. Después del grito de independencia viene el periodo de la patria boba y posteriormente viene lo que llamamos las guerras inexplicables, muchas de ellas, contiendas entre el clero con los militares, contiendas entre militares, contiendas por tierras y finalmente contiendas entre liberales y conservadores. La mayor parte de la población en esa época era analfabeta y realmente creo que luchaban, o pienso yo que luchaban sin saber por qué. Los conservadores simplemente defendían su religión y abogaban por los principios religiosos. Los liberales seguramente por sus ideas de libertad y de justicia. Sin embargo, no está muy bien claro y hasta ahora no se sabe
ni entendemos por qué lucharon esos. Estas guerras civiles, estas 10 guerras civiles, terminaron o dejaron al país en la más absoluta pobreza y desolación. Entre estas guerras en las cuales no participaron, pero en las cuales la vivieron la doctora Paulina y la doctora Ana, nos encontramos la guerra de 1876 y en segundo término, a los pocos días, la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días fue lo más letal, lo más cruenta posible y asómbrense ustedes, murieron más de 100.000 personas en una población global del país de únicamente 4 millones de habitantes. La medicina fue uno de los apartes que más sufrió en el curso de estas guerras y por eso digo que las consecuencias de la independencia llegaron hasta ellas. El país se debate en la más absoluta pobreza y debido a esa pobreza el gobierno, el Estado no tiene plata para construir hospitales, no tiene plata para dedicarse a la salud pública. Ya lo dijo aquí muy claramente el doctor Monterrosa, que en Cartagena inclusive prácticamente desaparece casi toda la población debido a una serie de infecciones. Es más, se suspenden las campañas de vacunación. Imagínense, todo eso trae como consecuencia lo que acabamos de decir. La medicina es muy curiosa y muy especial. Los pocos médicos que hay en Colombia se los destina para la guerra. Y estos médicos ejercían de una manera muy particular en las batallas. Tenían una especie de sacos especiales donde guardaban el instrumento para operar. No había asepsia ni antisepsia en esa época, así es que simplemente sacaban el bisturí, la tijera, la aguja, suturaban a un enfermo y sin lavar siquiera los instrumentos pasaban al siguiente enfermo, al siguiente herido. Eso trajo como consecuencia una mortalidad altísima debido a las infecciones. Ya veremos más adelante, aquí comienzan a trabajar las primeras monjas, las monjas de la caridad de la presentación, y ellas tienen una ambulancia, particularmente en la guerra de los 1000 días, e improvisan hospitales en unas casas viejas cercanas a los sitios de batalla. Y la pobreza definitivamente es lo que más afecta. Estas son las consecuencias de todos estos problemas sociales y políticos. Nosotros vemos Bogotá, una ciudad todavía muy pequeña, con muy pocos médicos, aún siendo la capital, porque gran parte de ellos estaban en la guerra, y las que más sufrieron definitivamente la pobreza fueron las mujeres. Las mujeres se dedicaron o se quedaron a cuidar a sus niños y a cultivar las tierras. Aquí nosotros tenemos, la mujer cuida a los hijos, cultiva la tierra, mientras el hombre se va a la guerra. Y también para entender esto es necesario que conozcamos cuál fue el entorno que realmente en que ejercieron la doctora Paulina y la doctora Ana. Verdaderamente era una cosa utópica, podríamos decir, el que alguien en esa época inicie estudios de la medicina. No estaba en el común y corriente. La mujer era considerada como una minusválida intelectual, mucho menos, ni siquiera podía ingresar a los estudios en los colegios porque no existían colegios. Únicamente estudiaban aquellas mujeres que disponían de recursos económicos buenos y la educación era más que nada dirigida por monjas. Les enseñaban a tejer, les enseñaban a coser, a leer, a escribir también y en algunos casos actividades musicales. Pero hasta ahí llegaba la labor de la mujer. Para darnos una idea general de todo eso, simplemente les traigo aquí a cuento lo relacionado con un libro de un literato antioqueño, Tomás de Carrasquilla, quien escribió un libro que se llama La Marquesa de Yolombó.
nos da una idea clara. Esto fue unos pocos años antes de que la doctora Galvis Scott llegara a trabajar aquí a Colombia. Carrasquilla nos cuenta que en un pueblo lejano, minero, de Antioquia, hay una mujer excepcional, una mujer impresionantemente excepcional, en una época en que definitivamente, repito, la mujer no era tenida absolutamente en cuenta para nada. Pues bien, esta muchacha de 17 años insiste con su padre para poder dirigir las minas. Y efectivamente ella llega allá y comienza una labor pero extraordinaria. Y entre otras cosas, aprende a leer, aprende a escribir y le da un auge tremendo a esa empresa que tiene su padre. Pero como siempre ocurre, sobre todo con nuestro machismo, a esta mujer la aíslan el resto de mujeres del pueblo de Yolombó por su actividad. Y en segundo término, como ocurre con muchas mujeres y muchas mujeres importantes, un día de esos llega un rufián al pueblo y lógicamente la seduce, la enamora, y no solamente eso, sino que le roba toda su fortuna y la deja abandonada. La marquesa, desesperada, se mete a un convento y allá vive 30 años entre el desamor, entre la cordura y entre la locura. Finalmente, a los 30 años, la historia nos cuenta que recobra sus facultades mentales, pero fallece al año. Esta historia de esta mujer la podemos asimilar hasta cierto punto a las dos mujeres médicas con las cuales hemos hablado hoy. O sea, contra viento y marea, ingresan a estudiar medicina. Y no solamente que ingresan, sino que demuestran a lo largo de sus estudios sus capacidades. Vámonos un poco, relacionamos algo con la parte jurídica. En la misma época de la doctora Hott, la famosa Constitución de 1886. Esta fue una constitución lesiva para la mujer, denigrante para la mujer. Era una constitución que no la tuvo en cuenta absolutamente para nada. La aisló políticamente, la aisló culturalmente. Y no solamente eso, sino que la convirtió prácticamente en una especie de tolerancia, se estableció una especie de tolerancia, de violencia contra ella. La volvió muy vulnerable. En esta época se podía castigar y pegar a una mujer y nadie decía absolutamente nada. Esta constitución, todos sabemos que duró aproximadamente 105 años, hasta que finalmente fue cambiada o reemplazada por la Constitución de 1991, que es un poco más afecta a la mujer. Miren ustedes el concepto de la mujer que tenía o que establece la Constitución. Estableció la Constitución, de 1886. Dice, son ciudadanos colombianos los mayores de 21 años. ¿Qué pasó entonces con la mujer? ¿Por qué ella no es ciudadana? Aparte de conceptos generales, no menciona la Constitución ni a los negros, ni a los indígenas, y tampoco a las mujeres. Pero paradójicamente, la Constitución establece que una de las funciones primordiales de la mujer era el formar buenos ciudadanos. Sin embargo, a ella se le niega la categoría de ciudadana. Miremos también en la misma época de las doctoras, inclusive hasta la doctora del año de 1945, sí, en que se las consideraba inferiores intelectualmente. Esto es lo que podemos llamar o considerar como la misoginia intelectual. La mujer no podía estudiar, la mujer no tenía capacidad mental para entrar a una universidad, mucho menos para estudiar en ella.
¿Qué pasó entonces con las mujeres en el año 2000? En el año 2000, un investigador, James Flynn, hace una serie de estudios, hace una investigación sobre el coeficiente intelectual de esa época y utiliza unos tests para investigar este coeficiente. Y efectivamente encuentra una cosa curiosa, que las mujeres tienen aproximadamente un 5 a un 6%, o 6 puntos menos que lo que tienen los hombres. Este es el rango normal, ustedes lo ven aquí, el azul. Por consiguiente, las mujeres tenían casi, llegaban al 70 nomás, y los hombres al 75, al 78 en ese entonces. Esto dio pie para que muchas personas que aseguraban que la mujer no estaba intelectualmente preparada, confirmara lo que ellos decían. Sin embargo, este doctor Flynn, James Flynn, hace un estudio en el curso de 100 años sobre los resultados de estos puntos de coeficiente intelectual y encuentra algo sorprendente, que esta brecha de 5 o 6 puntos progresivamente se va cerrando en la medida que pasan los años, hasta que finalmente en la década de los 70 ya no hay una diferencia, no hay ninguna diferencia entre el coeficiente intelectual del hombre y el de la mujer. La explicación es muy simple. En los años 2000 a la mujer no se le daba ningún tipo de oportunidad, para nada, absolutamente nada. Y todos sabemos que en el coeficiente intelectual intervienen factores ambientales, culturales. El momento en que a la mujer, hacia los años 30, se le empezó a dar la oportunidad de estudiar, de intervenir en política y en las diferentes actividades, en ese momento esa brecha se fue cerrando. Y algo todavía más sorprendente, la revista Semana publicó en el año 2012 otro artículo y otra investigación del mismo autor. ¿Y qué encontró? Realizó esta prueba de coeficiente intelectual a cientos de hombres y a cientos de mujeres. Resultado, que aunque sea en mínima proporción, las mujeres resultaron con mejores resultados que los hombres. Y además de eso, acordémonos de algo importante. Quien transmite la mayor parte de los genes de la inteligencia y la predisposición a que estos se activen, definitivamente es el cromosoma XX que corresponde a las mujeres. Pero además de estos factores culturales, analicemos otros elementos que convergieron con la actividad de esta mujer. Hablemos de las profesionales de esa época. No solamente eran profesionales la doctora Beregov, ni posteriormente la doctora Ana Galvis, ni finalmente la doctora Inés Ochoa. No, habían otras mujeres profesionales. Y nosotros tenemos aquí las parteras, las hechiceras, las brujas, las monjas. Yo he puesto una más, que son las prostitutas, y ya veremos por qué razón. Las parteras, todos sabemos el predominio de este tipo de profesionales empíricas, totalmente empíricas, cuyos saberes se transmitían de generación en generación, estaban extendidas por todo el país, ¿correcto? No había médicos en el país, por consiguiente ellas predominaron durante más de 300 años. Desde que el mundo es mundo, se dice que las mujeres tienen a sus hijos rodeadas por mujeres. Y estas mujeres, estas parteras, muchas de ellas llegaron a adquirir una gran fama y un gran prestigio en las comunidades donde ellas trabajan. A estas parteras también le sumamos las hechiceras y finalmente las brujas. Esta es una combinación, podríamos decir, entre la hechicería y la brujería, que utilizaban la magia, utilizaban las hierbas, se dedicaban al esoterismo, adivinaban las cartas,
hacían maleficios, en fin, etcétera, etcétera. Muchas de ellas, me refiero a las brujas y a las curanderas, en una época, al principio de la colonia, al final de la colonia, cuando existía la famosa Inquisición en Colombia, fueron juzgadas y fueron condenadas. Luego tenemos otro grupo de profesionales, las enfermeras. Antes de la llegada, antes de esta época del siglo, del año de 1800, la enfermería en Colombia no existía prácticamente. Eran unas mujeres que trabajaban en los hospitales, cuidaban de los enfermos, pero no tenían mayor instrucción. Fue en esa época, en el año de 1874, en que un grupo de monjas de la caridad, benedictinas de la caridad, llegan a Colombia. Fueron traídas por el gobierno y fueron ubicadas en 3 frentes. El primero de ellos en el Hospital San Juan de Dios. Y miren ustedes que demostraron no solamente que podían curar a los enfermos y atender a los enfermos, sino que revolucionaron la parte administrativa del hospital. También fueron destinadas al leprosorio, agua de Dios, conocido en esa época como la tierra maldita. Ellas eran las que curaban a los enfermos, a los leprosos. Y por último, frente a las 2 últimas guerras civiles, la del 76 y la guerra de los 1000 días, el gobierno les pide el favor de que asistan a los heridos en los diferentes frentes de batalla. Estas monjas tenían una experiencia muy buena porque ellas habían asistido a los heridos en la guerra franco-prusiana de 1870. Ese experticio de estas fue aprovechado aquí en Colombia. Estas monjas definitivamente fueron las primeras en venir a organizar y a estructurar el desarrollo de la enfermería en Colombia. Ellas son las primeras. Y es probable que la doctora Paulina, especialmente la doctora Ana Galvis, haya trabajado con ellas. Y posiblemente en Cartagena también trabajaron ellas, porque de Bogotá fueron distribuidas a muchos hospitales del país. Y finalmente, hablemos de las prostitutas. Uno se pregunta, ¿qué hace una prostituta como profesional en una charla de médicos? Pues sí lo es. En esa época había una especie de diseminación alarmante, verdaderamente alarmante en Bogotá, de enfermedades venéreas, la sífilis y la gonorrea, aparte de otras. Y lógicamente, las castigadas, las relegadas fueron las prostitutas. El hombre, pobrecito, era la víctima. Y ocurría que a veces el hombre se contagiaba de sífilis en un lupanar de esos. Al otro día iba donde su mujer, tenía relaciones sexuales, la contagiaba y sin embargo ella era la responsable. ¿Correcto? Por eso digo, es curioso cómo a estas mujeres las persiguieron en esa época. El doctor José Félix Merizalde, un ilustre médico un poco anterior a la de la doctora Ana Galvis, decía que no debe atenderse a las prostitutas en los hospitales, porque es inaudito que el presupuesto de estas entidades se utilice para fomentar el vicio. Y algo todavía más particular, en el consultorio de él, en la puerta de él, puso un letrero que decía: si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Eran perseguidas y lo más triste con ellas es de que nadie quería atenderlas, ningún médico quería atenderlas. Entonces, y además de que en esa época no había curación para este tipo de enfermedades, entonces morían en unos estados muy lamentables. La doctora Ana Galvis, con su título de ser la primera ginecóloga aquí en el país, definitivamente tuvo que ver mucho con ellas. Seguramente las atendió y seguramente ella dio algunas normas, aunque sean elementales, para evitar el contagio.
Y finalmente, dejando estos periodos hasta el año 2000, nos adentramos en el siglo XX. Definitivamente el siglo XX es el siglo de la mujer, no hay ninguna duda. Hacia los años 30, ya había una serie de mujeres que estaban luchando para que la mujer recupere, para que la mujer tenga en principio sus derechos. Y la doctora Paulina y la doctora Ana, seguramente con su trabajo, con su dedicación, daban un verdadero ejemplo para que eso ocurra. En el año de 1933, por primera vez y por decreto, el gobierno de ese entonces créase los colegios para mujeres, los colegios de primaria. Se disemina en todo el país este decreto y definitivamente comienzan a estudiar. Pero lo más importante es que 4 años más tarde o 5 años más tarde aparece otro decreto que permite y autoriza a las mujeres estudiar en las universidades. Hasta ese entonces estaba prácticamente prohibido. Y a la Facultad de Medicina ingresan 4 mujeres, entre ellas la doctora Inés Ochoa. Y únicamente termina medicina ella. La doctora Inés Ochoa es la primera mujer colombiana graduada en una universidad colombiana. En esa época, imagínense cómo eran los muchachos, los jóvenes de esa época. En el curso de la doctora, únicamente ella era la mujer con 60 hombres. Y tenía que aguantar todas las pecaterías y todas las burlas que le hacían sus amigos. Sin embargo, gracias a su tenacidad, a su inteligencia, a su dedicación, mereció el respeto de todo el mundo. Todo esto, en parte, gracias a estas 2 mujeres. Definitivamente las 2 abrieron el camino, abrieron el sendero para que la mujer entre a estudiar medicina. Se convirtieron en un paradigma para ellas. Sin embargo, lógicamente este proceso fue sumamente lento. Tendrían que pasar muchos años antes que esto coja verdaderamente fuerza. Este es el resultado. Este es el resultado de lo que inició la doctora Paulina y lo que inició la doctora Ana. Hoy en día, en todos los programas de educación médica del país, ustedes entran a un aula y lo primero que ven es que hay más mujeres que hombres. Y ya no son las mujeres que se creían en los años 50 o 40, que eran las feas, las más feas, y como dice el doctor Salazar, las requete feas. No, son mujeres muy bonitas, muy lindas, muchas de ellas que concursaron en concursos de belleza, en fin, una serie de factores que las... Más o menos hacia el año 80 o 90, el promedio, cuando comenzó la doctora Paulina su estudio de medicina, menos del 1% de estudiantes en las facultades de medicina eran mujeres. A finales del año 1900, el número de mujeres, y actualmente el número de mujeres, supera el de los hombres. Estamos encontrando un 52.2% de mujeres estudiando medicina. Esta es la realidad de la historia de estas 2 ilustres médicas relacionadas con el país. La medicina colombiana, después de que ellas iniciaron el camino, está en manos de mujeres, no hay ninguna duda. Y no solamente me refiero a las estudiantes de medicina, el 75% de la salud en Colombia está en manos de las mujeres. Estamos considerando las médicas, las odontólogas, las enfermeras, en fin, todo el grupo médico. La medicina colombiana está en manos de las mujeres. Y posiblemente dentro de pocos años ese rango sea mucho mayor. Y esto realmente es afortunado, que sea así. ¿Por qué razón? Miren ustedes
lo que está viviendo el país, los escándalos mayúsculos que todos los días vemos en el área de la salud. Es por eso que yo tengo mucha confianza en el sentido de que no solamente entran a estudiar una especialidad como ginecología, como pediatría, sino que están incursionando en un campo importantísimo para nosotros, que es la administración. Es probable que dentro de poco, cuando exista ya un número suficiente de mujeres especializadas en administración, ellas entren a formar parte de la administración de hospitales, de centros de salud, de EPS, IPS o lo que ustedes quieran llamar. Y eso es muy confortable, porque definitivamente ya es tiempo de que mujeres como estas, mujeres brillantes como las 3 médicas que he mencionado, inteligentes, unas mujeres con voluntad y particularmente honorables en todo sentido, entren a dirigir la salud de este país para sacar a todos esos rufianes que se han apoderado de los dineros públicos de la salud colombiana. Muchas gracias.